Bien, entonces, dentro de los elementos, digamos, que se manejan en un procesador moderno, hay como unos cuellos de botella, ¿cierto? El desarrollo, como hemos hablado desde casi que empezó el semestre, de los procesadores, el desarrollo histórico, ha ido muy enfocado en hacer cada vez más óptimo, ¿cierto? Más rápido, mejor uso de los recursos. Se ha optimizado mucho el procesador como tal. Esos núcleos que ustedes de pronto escuchan mencionar en un procesador moderno, que mi Intel tiene, por ejemplo, mi Core i5 tiene 4 núcleos, 8 núcleos y así. Esos núcleos en sí mismos están muy optimizados y hemos visto pues las estrategias que se han manejado para eso. Por ejemplo, lo que se discutió la clase pasada con respecto al paralelismo a nivel de instrucción. Sin embargo, sigue habiendo ahí un cuello de botella muy fuerte, ¿sí? Es la comunicación de ese procesador que está corriendo muy rápido, que tiene instrucciones corriendo en paralelo, ¿cierto? Incluso procesamiento superescalar, que se refiere a tener varios pipelines al mismo tiempo dentro del procesador, ¿sí? Varias líneas de producción al mismo tiempo. Por ejemplo, una para valores enteros, otra para valores en punto flotante y así. Eso tiene un procesador moderno, un núcleo de estos de los que estamos hablando. Pero tenemos un problema, el procesador está corriendo a una velocidad muy alta, ¿sí? Ejecuta instrucciones de una manera optimizada, un ciclo de reloj en general, ¿cierto? Idealmente por cada instrucción en promedio, pero a la hora de comunicarse con un periférico o de comunicarse con la memoria tiene grandes problemas porque tiene que esperar, ¿sí? Los elementos a los que está conectado el procesador no le equiparan la velocidad. Y entonces ahí viene una serie de problemas. Eh, Hoy vamos a hablar justamente de la jerarquía de memoria. Eso es, resumiendo mucho, es una estrategia para poder lograr tener memorias con un alto desempeño, tanto en cuanto a tiempo como en cuanto a tamaño. Y me parece a mí, cierto, un poco parecido a lo que es el pipeline. Conceptualmente el asunto de la jerarquía se entiende relativamente fácil, pero derivado de ese concepto vienen un montón de cosas y un montón de dificultades y un montón de cosas, de elementos a considerar, pues que obviamente, por ejemplo, un procesador hoy en día eh, genera una gran complejidad. Entonces vamos, obviamente, pues a mirar la parte conceptual, vamos a ver cómo se puede implementar, por ejemplo, un caché, y de ahí, claro, se entiende más o menos lo que significa una jerarquía de memoria. La jerarquía de memoria, dependiendo del nivel, pues jerarquía viene, cierto, de tener diferentes niveles de memoria. Dependiendo del nivel, la jerarquía de memoria puede estar muy orientada a velocidad o a tamaño. En los años 90 era muy común escuchar hablar de memoria virtual. Es una estrategia de la jerarquía de memoria, pero orientada a tamaño, ¿sí? La memoria era cara en esos momentos, la memoria RAM del equipo era cara, y no podía desde Windows o Linux o un sistema operativo configurar el sistema para que parte de la memoria fuera o estuviera vaciada en disco duro. Y de ahí el disco duro se intercambiaban ciertos pedazos, páginas se llaman, páginas de la memoria principal al disco duro, y usted engañaba al computador haciéndole creer que tenía más memoria de la que en realidad estaba instalada físicamente en la tarjeta. No sé si han escuchado el swap, el intercambio. Esos son conceptos pues todos de la jerarquía de memoria. Entonces el asunto de la memoria virtual, por ejemplo, está muy relacionado con tamaño, ¿no? Yo no tengo harta RAM, pero engaño al equipo, engaño al PC, el sistema operativo se encarga de hacerle creer que tiene más memoria de la que está instalada en la tarjeta físicamente. En cambio, el asunto del caché, por ejemplo, está más orientado no tanto a dar la sensación de harta memoria, sino de una memoria muy rápida, una memoria que responde a alta velocidad. Entonces, a lo último es eso, ¿no? Es eh, como cumplir con objetivos que están en conflicto de entrada, ¿sí? Un buen sistema de memoria debería ser muy grande en capacidad, debería ofrecer una cantidad de memoria ilimitada, ¿cierto? Altísima, una gran cantidad de memoria, pero al mismo tiempo tener una alta respuesta, una velocidad de respuesta muy alta. Eso no es posible, ¿sí? Las memorias más rápidas son aquellas que por su tamaño pequeño, ¿cierto? Pueden buscar la información fácilmente y entregarla en un tiempo muy corto, ¿sí? En la medida
en la medida en que la memoria tiene más y más capacidad, hay un bloquecito dentro de esa memoria, eso no lo vamos a estudiar, pero sí lo pueden ustedes asociar con una palabra que vieron en digital, ¿sí? Dentro de cada memoria hay un bloquecito que se llama decodificación de dirección, decodificador de dirección. Y ese decodificador de dirección básicamente, dependiendo de la combinación binaria que uno le aplique a la entrada, él decide cuál es la posición de memoria en la cual está la información que se está solicitando, ¿sí? Por acá preguntan que cómo se relaciona la velocidad con el tamaño. Juan Steven. Pues justamente usemos este concepto de codificador de memoria, ¿sí? Es algo así como, si me permiten la analogía, es como un GPS, ¿sí? Yo le entrego la dirección y ese decodificador decide en qué lugar, ¿cierto?, del chip de memoria está la información que yo estoy solicitando. Ese bloque se llama decodificador de memoria. Es similar al decodificador que de pronto ustedes estudiaron en digital, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si son direcciones pequeñitas, si son direcciones corticas, el decodificador la tiene muy clara, ¿cierto? Y es capaz de encontrar rápidamente dónde está la información, ¿sí? Pero si son direcciones de gran tamaño, o sea, por ejemplo, decodificar una dirección para apuntar a una RAM que tiene 8 gigas, ¿sí? O sea, ya es una memoria muy grande. En términos de un sistema embedido, por ejemplo, es una memoria grande. Pues ustedes dirán que para un PC ya no es la gran cosa, pero para un sistema embedido 8 gigas es mucho, ¿sí? 8 gigas serían 33 bits de dirección. Entonces, ese decodificador tiene que recibir los 33 bits, ¿cierto? Y buscar, digamos, o determinar esa combinación de 33 bits a qué posición de la RAM o de la memoria apunta, ¿cierto? ¿Dónde está esa posición de memoria? Entonces, es muy claro, y ahí contesto un poco la pregunta, que la medida en que la memoria tenga más capacidad, va a ser más difícil encontrar el dato, ¿sí? Es muy distinto buscar una dirección. Hago el ejemplo otra vez, ¿cierto? De pronto no sé si sea adecuado. Muy distinto buscar una dirección en un pueblo, ¿cierto? Que en una ciudad que tiene 12 millones de habitantes. Es lo mismo, ¿sí? Con una dirección pequeña, encontrar el dato es fácil, con una dirección grande se demora más. Entonces, hay un objetivo en conflicto en cuanto a tamaño y velocidad, ¿sí? El otro asunto es, tiene que ver con la tecnología, que eso es una cosa que vamos a explicar ahorita. Las tecnologías de RAM, de memoria, perdón, más veloces son las que más espacio ocupan también, ¿sí? Una memoria SRAM, así se llaman, RAM estática, SRAM, puede responder muy rápido, ¿sí? Son memorias muy veloces, pero ¿qué pasa? Cuando usted ya mira cómo meter muchos bits de ese RAM en un chip, se da cuenta que no le caben tanto, o sea, se ocupa mucho espacio, es más compleja la tecnología necesaria para guardar un bit SRAM. Mientras que, por ejemplo, la DRAM, la RAM dinámica, también la vamos a explicar, eh, tiene más capacidad de integración. Yo puedo meter mucho más bits en un chip, ¿sí? Puedo tener memorias de gran tamaño, pero no son tan veloces. Entonces, repito, ahí siempre hay como un problemita, ¿no? Como que mejorando una cosa, la otra de pronto no mejora o antes se degrada. Entonces, lo que dice el último punto es que la jerarquía, lo que tenemos pues como jerarquía de memoria, es una estrategia, ¿no? Uno lo que hace es combinar un montón de diferentes tipos de memoria, ¿sí?, en una serie de niveles, y con esa estrategia usted lo que pretende es engañar al procesador y hacerle creer que al mismo tiempo tiene buena capacidad de memoria, o sea, una memoria grandotota, y al mismo tiempo también una velocidad alta, ¿sí? Es un poco como tratar de manejar los dos objetivos con un montón de dispositivos de diferentes capacidades y de diferentes velocidades. Entonces, vuelvo y lo repito, ¿cierto? Objetivos en conflicto. Tenemos dos objetivos que son capacidad y velocidad. Y tiene que ver, repito, con la tecnología. Como ustedes pueden ver allí, ¿cierto? Era lo que estaba hablando ahorita, las memorias más rápidas en general son de poca capacidad, ¿sí? Son muy ágiles, tienen una velocidad muy alta, pero no puedes tener una gran cantidad de memoria, ¿cierto? En ese contexto de alta velocidad, en parte por el decodificador, en parte por la tecnología con la que están construidas las memorias. Y si usted ya quiere una memoria de gran capacidad, lo más seguro es que esa memoria va a ser muy lenta comparada
por ejemplo, con las otras. Aquí hay un par de ejemplos, ¿cierto? Estos serían ejemplos de los niveles bajitos de la jerarquía. Un disco duro de 2 terabytes, una gran capacidad, ¿cierto? 2 terabytes, 2000 gigas, gran capacidad, pero la velocidad segura asociada a este disco duro no es muy alta. Y una SSD, es decir, una memoria de estado sólido, solid state, que no tiene sino 120 gigabytes, o sea, comparado con esto es como un 20avo más pequeña, ¿sí? Pero seguro que la velocidad aquí en el caso de la SSD sí es muy alta. Entonces repetimos otra vez, tenemos un problema porque no podemos satisfacer en principio los dos objetivos a la vez. Como ustedes habrán visto, por ejemplo, el caso del pipeline, una forma de tratar de cumplir los dos objetivos a la vez es agregarle complejidad a la cosa, ¿sí? Para poder aprovechar lo mejor de los dos mundos. Recuerde pues que el pipeline es un medio híbrido ahí entre monociclo y multiciclo. Y aquí vamos a tratar de hacer algo similar, ¿no? Un híbrido, ¿cierto? Una organización de memoria que trate de cumplir simultáneamente los dos objetivos, velocidad y capacidad. Entonces voy a hablarles de tecnologías un poquito, no nada muy profundo ni muy técnico. Como ingeniero electrónico a mí sí me formaron un poco pues en este asunto de, por ejemplo, lo que es una decodificación de memoria, cómo se construye un chip de RAM a nivel interno. Algo, ¿cierto? Nos explicaron. Pero la idea no es llegar a ese detalle porque no es el caso para ustedes, ¿cierto? No les interesa eso. Pero seguro que si usted entiende un poquito la diferencia entre SRAM o RAM estática y la DRAM o RAM dinámica, cae en cuenta también porque es necesario tener cachés y manejar jerarquías. Entonces, este chip que hay ahí en la fotico a la izquierda es un chip de memoria RAM de una consola de Nintendo, ¿sí? Y ahí tenemos 2000 bytes, 2K. Entonces, cuando uno mira la RAM a ver cómo se conectan hacia el mundo exterior, uno lo que encuentra son unos puertos de dirección, unos puertos de datos y unos puertos de control. Siempre son tres cosas, ¿sí? Siempre hablamos de, a ver, yo escribo por acá, la dirección, los datos y el control, ¿sí? La dirección uno la caracteriza por el tamaño del bus, por ejemplo, K bits. Los datos también tienen un tamaño, generalmente son 8 bits. Casi todas las RAM comerciales están, digamos, estandarizadas a un tamaño de 8 bits, es decir, usted genera una dirección, una combinación de K bits, el decodificador trabaja por allá adentro, internamente genera o busca, ¿cierto? Digámoslo así como si fuera una persona, va y busca el dato y se lo entrega en un formato de 8 bits, ¿sí? Y los bits de control, por ejemplo, sirven para determinar si usted necesita hacer una lectura, hacer una escritura, ¿sí? O bueno, alguna operación especial que tenga la RAM por algún motivo se puede manipular a partir de los bits de control. Casi siempre, por lo menos lo mínimo es un bit para determinar lectura y otro para determinar escritura. Ese bus de datos generalmente es bidireccional. O sea, yo puedo estar leyendo información o escribiendo información, mientras que el bit de dirección solo trabaja en una dirección, ¿sí? Hacia la RAM, hacia la memoria. De todo esto, lo que nos interesa por lo pronto es estos K bits que tenemos aquí arribita. Porque esto se ha hablado antes, ¿cierto? La capacidad de la RAM está dada como 2 a la K, donde K es el tamaño del bus de direcciones. Por ejemplo, esta memoria RAM, este chip comercial que les estoy mostrando acá, tiene un K igual a 11. Lo voy a escribir por aquí. K vale 11 en este chip. ¿Qué significa eso? Que hay 2 a la 11 posibles lugares donde guardar información. 2 a la 11 localidades de memoria distintas, ¿sí? El decodificador, cuando necesita encontrar la información, debe generar una posición de 2048 posiciones posibles, ¿sí? Y ahí es donde tenemos pues el conflicto, digamos, entre tamaño y velocidad. Entre más grande sea acá, pues mayor es la cantidad de posiciones en las que hay que buscar la información. El asunto de la S en el nombre, Static RAM,
Bueno, voy a hablar primero del RAM, qué significa, no sé si alguno de pronto sabe. Ahorrar aquí lo que tengo escrito en rojo. Pregunto, ¿de pronto alguien sabe o conoce el concepto de RAM, Random Access Memory? ¿Alguien sabe qué significa ese nombre? De pronto. Bien, les cuento. En los primeros días pues, de la computación, la memoria estaba, incluso ni siquiera eran discos, sino en cintas. La memoria de estos sistemas eran cintas magnéticas. ¿Sí? Eh, Habrán visto ustedes en Los Simpson, en películas viejas, tenían unas computadoras que eran como unos armarios y aparecían ahí como unos rollos, ¿cierto? De celuloide dando vueltas, ¿cierto? Ahí lo que estaba haciendo supuestamente el procesador era leyendo la información. Yo llegué a conocer un equipito muy viejo, un PC, ¿cierto? Era grandecito, un tamaño considerable, la torre, y uno podía grabar información, grabar y leer información en un cassette, como de música, ¿sí? Y luego ya aparecieron los discos duros y claro, la tecnología del disco duro desplazó a las cintas porque es un poquito más rápida, pero el principio es el mismo, ¿no? Hay un material magnético y usted lo que hace es grabar sobre ese material un estado, ¿cierto? Para representar un 0,1 en una polarización magnética. Y luego si necesita leer el dato, lo que hace es pasar una agujita por encima de ese material magnético y ahí se lee lo que se había grabado previamente. Ese es el principio de las cintas de cassette, la de los rollos estos, los carretes que se veían en las películas, eh, incluso de los disquetes. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de memoria? Y ahí, digamos, está el problema y por qué la RAM pegó tan duro. Esta memoria, el tiempo de acceso a una posición de memoria determinada está definido por la localidad de memoria a la que yo quiero acceder. ¿Sí? El tiempo de acceso depende de a qué posición de memoria quiero tener acceso. Yo me explico, ¿cierto? Si usted está, por ejemplo, en un rollo de esta cinta magnética, ¿sí? Y quiere leer una posición de la memoria que está al final de la cinta, entonces a la máquina le toca enrollar, desenrollar, ¿cierto? Hasta que llegue al final y ahí sí poder leer el dato. Si usted está en un disco duro, quiere leer información y justo la agujita que estaba leyendo, ¿cierto? Acaba de pasar por el dato que usted quería leer, le toca esperar a que el disco dé toda la vuelta completa antes de poder volver a tener el dato disponible. Entonces, ahí había un problema fuerte, grave, y a eso le dedicaban los ingenieros mucho trabajo y algoritmos de cómo repartir la información para que no se me castigara tanto a la hora de leerla, ¿cierto? Si me toca leer un dato, que no me toque esperar pues que se desenrolle todo el carrete o que el disco dé la vuelta completa para poder leer el dato que necesito. Entonces aparecieron a nivel electrónico, luego la revolución del transistor y demás, aparecieron estos dispositivos como los que están ahí en la foto, en los que usted, independientemente de dónde quisiera leer la información, la memoria le respondía siempre en el mismo tiempo. ¿Sí? El tiempo de acceso era constante, más o menos constante. Yo podía leer información del principio, de la mitad o del final de la memoria, y para mí el tiempo de acceso era igualito. Entonces, el término RAM se refiere a eso. Memoria de acceso aleatorio es, no me importa dónde está la información, yo la puedo guardar en cualquier parte, siempre me voy a demorar lo mismo. ¿Sí? Ese es el término RAM, pues lo que significa. Y ahora le agregamos la S porque esa es una tecnología muy veloz, ¿sí? Que está basada básicamente en compuertas. La memoria RAM está basada en compuertas. ¿Sí? Yo tengo ahí un dibujito muy sencillo, ¿cierto? Lo que llaman un candado, un latch, que permite almacenar un bit. De pronto, no sé si lo estudiaron en digital, de pronto lo han visto ya, pero yo lo explico ahí rapidito, ¿no? Si usted, por ejemplo, aquí en el puerto D, que es el puerto de entrada, pone un 1, ¿sí? Se pone un 1 acá en el puerto de entrada, esta compuerta que es una negación, le genera aquí un 0. ¿Sí? Este es el puerto de salida. Este 1 que usted quiso guardar en este latch, en este candado, le genera un 0 acá.
Y ese 0 acá, en el puerto de salida, genera un 1 acá. Y lo que tenemos es un efecto de realimentación, ¿sí? De modo que permanentemente y mientras usted tenga encendido el arreglo de compuerta, mientras usted tenga prendido el circuito, ese dato se quede dando vueltas y cuando usted quiera va y lo lee, ¿no? Lo único maluquito aquí es que el dato de salida es la negación del dato que usted realmente quería guardar. Pero ustedes saben pues que eso se puede manejar sin problema. Quizás es la compuerta aquí a la salida negando ya este Q para que quede nuevamente como yo lo había querido guardar. Entonces, el latch o el candado lo que hace es eso, me guarda y me realimenta aquí el dato eternamente, si usted quiere, mientras esté alimentado el circuito, eso sigue trabajando ahí. Y es la forma, digamos, más efectiva en cuanto a durabilidad, ¿cierto? De que el dato permanezca allí. Listo. Luego yo quiero leer, no hay ningún problema, vaya a leer en cualquier momento y ahí está la información sin pérdidas, en teoría. Puede que usted de pronto en un momento posterior, y aquí viene el problema con el latch tan sencillo, en un momento posterior usted ya no quiera guardar un 1 sino un 0. O sea, usted viene con un 0 acá y lo quiera meter a la compuerta, perdón, al candado, para cambiar la información que venía almacenada hasta ahora. Entonces usted pone un 0 aquí en D. El asunto es, y ustedes pues lo podrán notar, ¿cierto? Es que temporalmente, ¿cierto? Este 0 con el 1 que está sosteniendo el dato, porque, digamos, no ha llegado acá, el 0 no ha generado. Voy a cambiar el color aquí un momentico. Opa. Ah, es que ya lo tenía. El 0 momentáneamente hace un corto con el 1 que estaba guardado anteriormente, hasta que ese 0 dé la vuelta y propague otra vez y quede atrapado, digamos, aquí en el candado, ¿sí? Entonces, el latch así, manejado de esta manera, genera cortos, obviamente pues de unas fracciones de microsegundo chiquiticas, pues, pero igual eso genera un consumo de potencia muy alto. Un corto momentáneo, muy cortico, pero que igual genera, digamos, a gran escala, un consumo de potencia altísimo. Entonces, el latch, así como lo expliqué yo, uno entiende cómo funciona, pero no es práctico para implementar memorias porque, repito, el consumo de potencia puede ser alto. Entonces, yo pregunto en ese momento, ¿ustedes conocen, vieron en digital de pronto otros tipos de latch, otros tipos de candado? Bueno, aquí hay otro ejemplito, lo voy a explicar rápidamente. Esa compuerta es una OR negada, una compuerta NOR, ¿sí? Una compuerta NOR. Tenemos dos compuertas NOR, una arriba y abajo. Este latch o este candado sirve para almacenar también datos sin generar el corto del que estábamos hablando ahorita, ¿sí? Es un latch o un candado SR, se llama, set o reset. Básicamente lo que hace es, en un momento determinado, simular el comportamiento de los dos negadores. Entonces el dato se queda como atrapado y dando vueltas hasta que yo lo necesite, ¿sí? Y ya manipulando el S y el R, los dos puertos de entrada, S y R, yo puedo guardar un 1 o un 0, dependiendo de lo que necesite. Un 1 o un 0, dependiendo pues de lo que se requiera. Pero originalmente, por ejemplo, si usted le da por poner un 0 acá y un 0 acá, ¿sí? Voy a hacer el dibujito por aquí a la derecha, una compuerta NOR, como estas, ¿sí? Cuando usted le aplica un 0 acá, ¿sí? Si una de las dos entradas de la NOR es 0, lo que usted aplique por acá va a llamarle X, aquí sale negado. Si usted pone un 0 acá, en X, la NOR se comporta de tal manera, 0 con 0 da 0, pero negado da 1, ¿sí? Y si usted pone un 1 en X, 0 con 1 da 1, pero negado da 0. Entonces, finalmente, cuando usted tiene S y R en ceros, ambos, ¿sí? Simultáneamente, este candadito básicamente tiene dos inversores. Ya lo he demostrado aquí, ¿cierto? Poner 0 en una de las entradas de la NOR genera dos inversores. Y entonces se genera la realimentación que había en la diapositiva anterior y lo que venía guardándose en el candado se sigue guardando indefinidamente. Listo, ese es el comportamiento, digamos, normalito del candado. Cuando usted tiene 0 y 0 las dos entradas, se guarda el resultado previo y eso se queda ahí dando vueltas.
Por otro lado, cuando usted, por ejemplo, decide poner un 1 acá, eso sí, las dos entradas no pueden ser simultáneamente 1. Cuando usted decide poner un 1 acá, lo que está guardando es un 1 en Q. Es como guardar el dato 1 en la salida. ¿Sí? Guardar el dato 1. Lo podemos demostrar, ¿cierto? Un 1 acá generaría inmediatamente un 0 acá, y un 0 acá negado pues da 1. ¿Sí? Este cerito acá, aquí, este 0, se devuelve acá, y como aquí este está apagado, entonces se devuelve un 1, y ya el candado empieza a trabajar a guardar el 1, sin el conflicto del corto del que estaba hablando ahorita. ¿Sí? Y lo contrario, si usted de pronto quiere manipular eso y manejarle 1 y 0 aquí, un 1 acá en reset genera un 0 acá en la Q, ¿sí? Y ese 0 en la Q pues se queda ahí realimentando y dando vueltas hasta que yo decida usarlo. Entonces, resumiendo mucho, pues, y para no voltear más con esto, no pretendo pues dar una clase digital. Si usted maneja 0 con 0, guarda el dato anterior. Si maneja 1 aquí en set, tiene que poner un 0 en reset, guarda un 1. Y si maneja 1 en reset y 0 en set, guarda un 0. Y ya ahí usted tiene su memoria trabajando completa, ¿sí? Puede guardar un 1, puede guardar un 0, o se queda guardando lo que estaba anteriormente. Qué pena. Este es el equivalente en transistores a nivel físico, geométrico. Esto ya lo hemos hablado, ¿cierto? Nivel físico, geométrico es con qué transistores monto yo alguna funcionalidad particular. Este es el equivalente con MOSFET de cómo se construye un candado SR como el que tenemos aquí a la izquierda. Como ustedes pueden ver allí, tenemos 3, 6 transistores, y eso pues que este es barato en términos de hardware. La celda RAM, esto sería una sola celdita RAM, ¿sí? Una sola celdita RAM, es decir, un bit. La celda RAM puede estar entre 10 y 15 transistores en una RAM comercial, ¿cierto? A esto le falta todavía. Por ejemplo, le falta que usted no maneja dos datos de entrada. Usted generalmente dice, no, yo quiero guardar un 1 o un 0. Así que hace usted con este S y este R para combinarlo y formar un solo dato de entrada. Realmente, pues la respuesta, si alguien la conoce, puede decir, no, es que aquí falta un inversor. Y con un inversor ya quedó listo. Una sola entrada y quizás necesita una sola salida. Entonces, baratico, baratico, así como está allí, usted se gasta 6 transistores en un solo bit de RAM estática, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene la RAM estática? Vuelvo y repito, mientras usted alimente el circuito, aquí está BDD y tierra, mientras usted mantenga alimentado el circuito, ese dato no se le pierde. Por eso le llama RAM estática, la S viene de esa característica, ¿sí? ¿Qué desventaja tiene esto? Ocupa mucho espacio en un chip. Montar una RAM estática es costoso en términos de hardware, ¿sí? Y la otra ventaja clara es que cuando yo necesito el dato, pues él está ahí disponible, ¿sí? Si necesito cambiar el dato, pues dependo solamente de los tiempos de reacción de las compuertas, de los transistores que hay internamente. Entonces, resumiendo pues todo lo que he venido hablando, la RAM estática es muy veloz, ¿sí? No se pierde la información, mientras usted alimenta el circuito no se pierden datos, pero tiene problema de que ocupa demasiado espacio. Entonces, ahí también contestando una pregunta que hacían ahorita, claro, manejar una RAM estática me da buena velocidad, pero no puedo meter muchos bits porque la tecnología pues consume demasiado espacio. La tecnología de CRAM es costosa en términos de transistores y de espacio. Por otro lado tenemos la RAM dinámica. Miren la diferencia de tamaño, ¿cierto? El chip de Nintendo que yo les mostraba ahorita era de 2K. Esta es una de 2 RAM y cada tarjetica de esas tiene 32 megas. Y hoy en día pues ustedes seguro les ha tocado comprar RAM para PCs. Hoy en día podemos hablar de 2 GB de RAM, facilito. Una de 2 RAM o una DDR de 2 GB, una tarjetita con 2 GB de RAM. Ahí tenemos una capacidad de integración muy alta. La RAM dinámica se deja integrar mucho. Puedo meter muchos bits en un chip. Y la razón es básicamente que cada celda, o sea, cada bit de RAM dinámica,
está conformada por un transistor y un condensador. De los 10 o 15 transistores que estábamos hablando en la diapositiva pasada para la RAM estática, la DRAM solo requiere un transistor y un condensador. Y cuando yo quiero guardar un 1 en ese condensador, pues lo que hago es cargarlo al voltaje de la fuente. Cuando quiero guardar un 0, lo que hago es descargarlo a tierra y ya con eso guardo el datico. ¿Sí? Voy a hacer un zoom aquí a esta celda. Ahí está, ¿sí? La RAM dinámica maneja un condensador, que sería este, un condensador y un transistor MOSFET por cada bit que necesita almacenarse. Eso incrementa la capacidad de integración de una manera brutal, o sea, es mucho más fácil manejar grandes capacidades con DRAM que con SRAM. Sale más barato, por ahí adelante hay una tabla que muestra el precio, ¿no? Sale más barato un bit en DRAM que en SRAM, pero tiene dos problemas. El primero es la velocidad de respuesta, ¿no? Como aquí hay un elemento reactivo, hay una velocidad de respuesta asociada con este condensador, que en el caso de la SRAM no existía, ¿no? Este elemento reactivo tiene unas, como ustedes bien saben, ¿cierto? Ustedes son de control o electricistas, han visto circuitos. Cuando hay elementos reactivos en cualquier implementación siempre aparecen fenómenos transitorios, entonces usted no puede pues como manejar altas velocidades sin tener en cuenta el transitorio asociado a este condensador, que puede que sea de una capacitancia muy chiquita y todo lo demás, pero a grandes frecuencias empieza a tener problemas. Quienes han visto analogados lo saben, ¿no? Así sea un condensador de picofaradios, de 10 a la menos 12 faradios o lo que sea, a alta frecuencia los condensadores molestan. Entonces tenemos un problema ahí de velocidad. Y el otro problema grave, me parece a mí, es que ese condensador no es ideal. ¿Sí? Y con el tiempo el dato que yo escribo aquí se va perdiendo. Ese BDD, por ejemplo, ese voltaje que yo guardé aquí en la fuente, si usted va y mira un par de segundos después, ya puede estar cercano a cero. Entonces, la memoria dinámica requieren otra cosa, ¿cierto? Otro complique más que tiene que ver con el refresco, se llama. La memoria dinámica requieren refresco. ¿Refresco qué es? Que periódicamente tiene que haber, en esta tarjeta tiene que haber un controladorcito de refresco que va leyendo las posiciones de memoria una por una, lee el dato y vuelve y lo escribe, igualito, no hace más. Lee el datico de tal posición, vuelve y lo escribe, lee el siguiente, vuelve y lo escribe, lee el siguiente, vuelve y lo escribe, y cuando termina vuelve y empieza con todo otra vez. ¿Por qué creen ustedes? Ahí sí quisiera pues que me ayuden un poco. ¿Qué hace ese refresco? La DRAM requiere operaciones de refresco. ¿Qué se hace ahí? ¿Por qué se necesita de refresco? ¿Quién me ayuda? Porque los capacitores tienden a perder carga almacenada, pues pierden carga muy poquita, pero lo van perdiendo con el paso del tiempo. Entonces, al hacer el refresco, como dices, lo único que se hace es como volver a retanquear la energía almacenada en el capacitor. Exactamente, sí, el refresco lo que hace es recargar los capacitores, ¿cierto? Que ellos venían en un proceso de descarga ahí gradual y vuelven y ponen el dato full, el voltaje en el caso pues de que sea BDD, por ejemplo, vuelve y lo pone el full para que el dato no se pierda en el tiempo. Una memoria de RAM sin refresco, al cabo de unos milisegundos ya el dato se ha perdido del todo. Entonces tenemos esa complejidad adicional. Entonces, resumiendo, ¿qué tenemos con la de RAM? Tenemos una gran capacidad, sale muy barato montar de RAMs de buena cantidad de bits, una gran capacidad, pero tenemos el problema del refresco y además de la velocidad. La velocidad no puede ser alta porque tenemos elementos reactivos asociados a la de RAM que igual le meten un transitorio a eso y demoran algún tiempo en responder. Entonces, ahí están como las dos, ¿cierto? Los dos tipos de tecnología para memoria RAM en un procesador. Repito, pues tienen como características que dependiendo pues si yo necesito buena capacidad o buena velocidad, pues habría que escoger una de las dos. Igual aquí hay una tablita que también incluye los otros dos tipos de memoria que se usan en un PC, por ejemplo. Esta es la SSD, la flash, ¿cierto? La que vienen hoy en día ofreciendo últimamente en los PCs. Ya hablamos de la SRAM. Mire que el tiempo de acceso está entre 0.5 y 2.5 nanosegundos, o sea, es súper rápida. Pero montar un gigabit
en 2012 costaba $500. Un gigabit de SRAM en 2012 costaba $500. Si bajamos un poquito en la tabla, tenemos la DRAM. Entonces observen los tiempos aquí de 50 a 70 nanosegundos. Pueden ser 100 veces el tiempo de acceso de la SRAM. Mucho, mucho más lento. ¿Sí? Pero montar un gigabit de DRAM en 2012 costaba $10. Entonces aquí tenemos las dos que ya expliqué. ¿Sí? Ahí está el conflicto, pues clarito, ¿no? O mucha capacidad, porque sale barata, o mucha velocidad. Y si seguimos bajando, ¿cierto? Y ya pensando de pronto no en un procesador embebido por allí, sino en un PC, por ejemplo, tenemos la memoria SSD, la que llaman de estado sólido, la que le instalan a ya algunos portátiles, por ejemplo, en donde los tiempos de acceso pueden ser ya 100 veces los anteriores, 5000 nanosegundos, por ejemplo, pero una fracción de dólar o hasta $1 por gigabit en 2012. Y ya finalmente, pues si usted lo que quiere es acceso barato, tenemos los discos magnéticos que tienen pues tiempos de acceso, aquí sí son muy variables, desde 5 millones de nanosegundos hasta 20 millones, y son muy variables por el hecho de que depende, repito, ya no es RAM en el sentido de que depende de qué dato quiera leer, así se demora el disco respondiendo, pero aquí el precio es mucho, mucho más económico, ¿no? Centavitos de dólar por cada gigabit. Entonces, tenemos esta heterogeneidad, digamos, hay un montón de opciones, ¿cierto? En cuanto a tiempos de acceso, en cuanto a precios, ¿sí? Ese montón de opciones y uno lo que quisiera es tener una sola memoria y de hecho al procesador se le diseña de esa manera, creyendo que hay una sola memoria que me responde pues con el datico que yo le pida o que me escribe información que yo necesito guardar. Entonces, la opción, y esta fue la que ha venido punteando hace mucho tiempo en cuanto a PC sobre todo, es lo que llamamos jerarquía de memoria. Hay una jerarquía donde la memoria más rápida, pero la más costosa también, se pone muy cerca del procesador. Una jerarquía donde la memoria más rápida, más costosa, la de menos capacidad está cerquita del procesador, está aquí arribita, ¿sí? Y en la medida en que me alejo del procesador están las memorias más lentas, pero que tienen mayor capacidad. Por ejemplo, aquí en segundo lugar está la de RAM, y por aquí puede estar la SSD, y si me ponen otro nivel acá abajo podría estar el disco duro. Listo. Ese es el concepto, explicándolo de manera muy simplista, es el concepto de jerarquía de memoria. Manejar diferentes opciones de almacenamiento. En la medida en que yo estoy más cerca del procesador tengo mayor velocidad, claro, tengo menos capacidad porque sale más caro, pero la memoria responde muy rápido. Y en la medida en que yo me alejo del procesador, tengo memorias más lentas, pero menos costosas. Una de las, digamos, de las características de la jerarquía es que estamos representando el mismo espacio de memoria en todos los niveles. Esa es una característica clave, o sea, no es que vamos a guardar, es que el pedacito de memoria que está más cerca es diferente a lo que está por acá por debajo, ¿no? En teoría estamos representando en todos los elementos o todos los niveles de la jerarquía, estamos representando la misma cantidad de información y el mismo espacio de memoria, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? El dibujito creo que lo plantea muy claro, que si usted se refiere, por ejemplo, a un datico que está aquí, digamos que este es un caché, ¿sí? Un caché de la memoria. Usted se refiere a este datico que está aquí, ese mismo espacio, ¿cierto? Esa misma variable tiene su representación en niveles inferiores. Sí, no almacenan cosas distintas un nivel del otro, sino que acá obviamente hay espacio para muchas más variables, pero tenemos la misma información replicada en los diferentes niveles de la jerarquía, ¿sí? Y si, por ejemplo, toca actualizar, el procesador dice, no, escríbame en la variable J, digamos que esa que está en azulito, la variable J, el procesador dice, quiero poner J en 10, ¿sí? Entonces manda la orden pues, de que ese dato 10 se escriba en la variable J, pues es necesario actualizar ese dato J en los diferentes niveles que tiene la jerarquía, ¿sí? Y el procesador no se habla con niveles inferiores, ¿sí?
es también como una jerarquía de estas reales, ¿no? Como la realeza. El procesador no se habla con plebeyos. Más bien lo que ocurre es que entre cada par de niveles adyacentes hay una transferencia de datos. Entonces, por ejemplo, si este caché actualiza su variable J, también le avisa a los niveles inferiores, vea, la variable J cambió y el valor es tal. Eso no sé si está claro. Entonces les pregunto, ¿se entiende esa parte o no? La comunicación no ocurre entre procesador y diferentes niveles, la comunicación ocurre entre niveles adyacentes. Cuando hay que actualizar un dato, alguna variable o una información, se hace entre niveles adyacentes. Si el caché, por ejemplo, le avisa a la memoria principal, digamos que esta fuera la RAM, le dice, vea, acaba de cambiar la variable J, el valor nuevo es 10, ¿sí? No es que el procesador vaya y cambie directamente el dato, eso está prohibido en la jerarquía, porque además tomaría demasiado tiempo, sino que simplemente, repito, cada que yo hago una actualización o un valor de nivel superior cambia, se le avisa por interfaz que hay aquí, se le avisa a los niveles de ahí para abajo que esa variable cambió y que hay que actualizarla con el valor nuevo. ¿Estamos claros ahí? ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Entonces, eso es como una cascada, ¿no? Cada que el procesador, por ejemplo, escribe un valor nuevo, hay un montón de copias en diferentes niveles, porque repito, los diferentes niveles guardan el mismo espacio de memoria. Obviamente no lo pueden guardar todo, porque pues los de arriba tienen menos capacidad. Pero cada que hay un cambio de algún dato, alguna variable, eso se va transmitiendo entre niveles adyacentes hasta que quede actualizado en todas partes. Bien, en la medida en que, por ejemplo, el procesador o la CPU, como dice acá, genera una solicitud de alguna posición de memoria, ya sea para leer o para escribir, tiene que haber una estrategia, ahorita la hablamos, una estrategia para buscar la información en los diferentes niveles. Si de pronto estoy de buenas, ¿cierto? Estoy de buenas, he sido inteligente organizando la memoria y el dato está aquí en el nivel 1, ¿sí? El procesador como tal hace una solicitud de acceso a la memoria y está aquí en el nivel 1, eso se llama un acierto, un hit, ¿sí? Un acierto del caché, por ejemplo. Dice, no, es que el caché acertó. Ese hit quiere decir básicamente que no hubo necesidad de bajar más de este nivel, ¿sí? Que este nivel contenía la copia actualizada de la información que el procesador estaba necesitando, ¿sí? Y claro, como los tiempos de acceso aquí a este nivel alto son muy bajitos, entonces ganamos, ¿no? Goleamos, porque quiere decir que el procesador no va a tener que esperar mucho por la información que está solicitando. Entonces, como es una jerarquía y de acuerdo pues a los tiempos y a las capacidades, hemos hablado que los niveles superiores tienen tiempos muy corticos y capacidades muy pequeñas también. Eso se pinta como una pirámide. Listo. Los niveles más altos tienen tiempos de acceso más pequeños y también capacidades más pequeñas, entonces son los niveles más angostitos. Y a la medida en que yo me muevo hacia abajo, tengo más capacidad, pero me demoro más también. Entonces, es como una pirámide, ¿no? Como una pirámide. Digamos que de pronto el procesador, la CPU, genera una dirección para lectura o escritura y que esa dirección no está mapeada originalmente aquí en el nivel 1. ¿Sí? No la encontré, la información no está aquí. ¿Sí? Entonces ahí ocurre lo otro, ¿cierto? En vez de un hit tenemos es un fallo, un miss, ¿sí? Ocurrió un fallo y entonces toca abrir una comunicación con el nivel inmediatamente inferior y preguntarle ya al nivel 2, por ejemplo, de caché, preguntarle, ¿ese dato sí lo tiene usted? ¿Sí? Y es posible que ese dato esté aquí en el nivel 2, de pronto estoy de buenas otra vez, o tengo bien organizada la memoria, soy inteligente en cómo la organizo, y el dato que no está en el nivel 1 sí está en el nivel 2, ¿sí? Y entonces ya en el nivel 2 genera un acierto, un hit, y le entrega el dato al nivel 1, y el nivel 1 se lo entrega al procesador, ¿sí? Entonces, repito, las comunicaciones en esta jerarquía siempre ocurren entre niveles adyacentes. Puede ser, ¿cierto? De pronto estoy en una situación en la cual
el nivel 2 genera también un fallo. Y en ese caso habría que bajar más y más hasta que encuentre el dato en alguna parte, ¿sí? Pero en promedio, el comportamiento en promedio, eso lo vamos a mirar un poco ahorita, es de una memoria que genera muchos aciertos, porque yo aprovecho una propiedad que tienen, todos los programas tienen esa propiedad, que es la propiedad de localidad. Y ahorita la vamos a hablar un poco. Y gracias a la localidad, la tasa de aciertos puede ser bastante alta, si yo la aprovecho. Entonces, mire, ahí tenemos la pirámide después de la jerarquía. Los niveles de arriba son muy rápidos, pero tienen poca capacidad. Los niveles de abajo tienen buena capacidad, pero son muy lentos. En la medida en que se van generando solicitudes, puede haber un acierto o un fallo. Cada que hay un acierto, entonces el nivel que está respondiendo dice, sí, yo tengo el dato aquí, no hay problema. Y se lo entrega, digamos, al nivel superior. Si hay un fallo, el nivel dice, el dato no está aquí y toca bajar un nivel más hasta que lo encontremos el dato. Listo. Ese es, digamos, como el resumen de cómo trabaja la jerarquía. ¿Preguntas ahí? Profe, hablando de jerarquía de memoria, digamos cuando Sí, se empieza a bajar entre niveles buscando, digamos, un dato específico y el sí. dato por algún motivo no se encuentra en ninguno de los niveles, el procesador, ¿qué hace para, digamos, para determinar que hay un fallo? Yo no sé si ustedes han visto, yo lo asocio con eso, aunque yo realmente el detalle del sistema operativo no lo conozco. Yo no sé si ustedes han visto la pantalla azul de Windows que a veces dice fallo en la página tal, fallo de página, y se le muere a uno el computador. Eh, no lo hemos hablado, pero la cantidad de información transferida entre niveles no es la misma. ¿Sí? En la medida en que yo bajo más de nivel, el tamaño del bloque que se transfiere es mayor. Listo. Y por acá en los bajos niveles, sobre todo en lo referente al disco duro, ese bloque se llama página y puede ser de varios megas. Un bloquezote grandote. O sea, él no mueve un datico solo, él mueve de una vez una página completa, porque sale más barato mover una página cada vez que mover un datico individual. Entonces, yo no sé si han visto que a veces, por alguna razón, o sea, ya no podría explicar yo por qué, pero pasa eso, ¿no? Fallo de página. Es como que van y buscan el disco duro, que es el último nivel, ¿cierto? El de más abajo. Buscan una página, el sistema operativo, y no la encuentra, y se tostó el equipo, pantalla azul, y toca reiniciar y a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, si llegase a haber una situación en la cual usted busca un dato que no está en ninguno de los niveles, es que por alguna razón se perdió. ¿Sí? Por ejemplo, un mal refresco en la RAM o alguna cosa así, o abajo el disco duro falló de alguna manera, se perdió el dato y usted pues prácticamente ya, usted tenía referenciado ese dato como una variable de su programa, ¿cierto? Un J para hacer un contador, por ejemplo, y no lo encuentra. Ya ahí viene un tema que de pronto vamos a hablar en una clase, en la próxima clase, que tiene que ver con interrupciones y excepciones, ¿no? Se genera una excepción de esas graves en las que el sistema operativo no tiene nada que hacer, sino matar el proceso. ¿Sí? Si usted hoy viene contando con un J y pierde el J, perdió el año, o sea, ya no hay nada que hacer allí. Entonces, sí, sería muy grave que una variable referencial del procesador no tenga en ninguna parte, ¿cierto? Una copia en todos los niveles de la jerarquía. Hoy en día estamos hablando por ahí de unos 5 o 6 niveles, que tenemos caché de nivel 1, caché de nivel 2, caché de nivel 3, la RAM como tal, ¿sí? Puede haber una asociada con la memoria de estado sólido, la SSD, van 5, y el disco duro sería la 6, la memoria virtual. Entonces, si usted llega y hace esta cadena de fallos y llega hasta abajo y no encuentra la información, se perdió, o sea, ya no hay nada que hacer. No sé si le contesto. Sí, 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 señor, estamos claros. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bien. Hay un ejemplito conceptual, ¿cierto? Así como para el pipeline y el paralelismo a nivel de instrucción, yo les traía el ejemplo de la lavandería. Hay un ejemplito muy gráfico, ¿cierto? De lo que realmente representa una jerarquía de memoria. Entonces, como les ha pasado a ustedes, seguro, pues están en una mesita trabajando, eh, de pronto desarrollando digamos que son operaciones de contaduría, ¿no? Usted tiene que llevar o está estudiando para alguna materia, ¿sí? Entonces, usted está trabajando en su mente con algunos valores numéricos, ¿cierto? Los que tiene en la mente podrían ser el equivalente a los registros internos del procesador, o sea, usted no tiene que salir del procesador para tener esos datos ahí disponibles, usted tiene en la mente, no es que
estoy en el capítulo 3 del libro, digámoslo así, ¿cierto? Usted lleva esa cuenta de dónde va o de alguna cosa pues importante, la lleva en la mente. Ahí cerquita en la misma mesa usted tiene algún cuaderno, ¿no? Los apuntes, digamos, del curso que está estudiando, procesadores, entonces tiene apuntes, lo lleva ahí, ¿cierto? Ese podría ser el caché de nivel 1, la información está casi que disponible, pero igual a usted le toca salir, ¿no? O sea, ya no es solo lo que tiene en la mente, sino que en el cuaderno toca ir a leer y a buscar de pronto alguna información importante de la materia. Puede que tenga un par de libros ahí también cerrados encima de la mesa, entonces de pronto la información que usted necesita en este momento no la tiene ni presente en la mente ni tampoco está escrita en el cuaderno. Voy a buscar el libro, ¿sí? Pues el dato no lo encontró en los registros internos, no está ahí, tampoco está en el cuaderno que podría ser el caché de primer nivel, seguro que está en el libro, entonces ya tiene que bajar otro nivel más, ¿cierto? Y claro, en la medida en que usted baja cada nivel, se demora un poquito más. Muy distinto tener el dato ahí listo en la mente que tener que ir a buscar el libro que sería caché de nivel 2, ¿sí? Entonces va y buscan el libro de pronto y ahí está la información, pero también puede haber situaciones, seguro les ha pasado a todos, que el dato concreto que usted está buscando no está tampoco en el libro, ¿ya? ¿Qué le toca hacer a usted? Bueno, de pronto tengo en la biblioteca, tengo otro par de libros del mismo tema, voy y me paro, ¿cierto? Busco el par de libros o busco un libro de ellos y ahí entonces estaríamos ya de pronto accediendo a la memoria principal, ¿sí? Entonces, mire, ese es como el ejemplo clásico de cómo trabaja la jerarquía, ¿no? Yo trato de aprovechar en la medida de lo posible la información que tengo más cerca, porque esa me da un tiempo de acceso mucho más rápido también. Pero obviamente una biblioteca tiene mucha más capacidad que el par de libritos que me caben en la mesa o que el cuadernito donde yo voy llevando mis apuntes de la materia. Entonces, ese ejemplo ilustra muy gráficamente, de manera muy directa, cómo funciona la jerarquía, ¿no? Tenemos gran capacidad, ¿cierto? La biblioteca completa, ¿cierto? Todo el conocimiento ahí. Y al mismo tiempo también podríamos tener una alta velocidad si la información prioritaria, si la que yo necesito harto, está en un lugar, ¿cierto? En un caché cerquita para que yo la pueda aprovechar. Ese ejemplo, repito, ilustra muy fácilmente pues cómo es que los conceptos de jerarquía de memoria se pueden aprovechar en el procesador. ¿En qué se basa? ¿En qué principio, digamos, teórico se basa el asunto de la jerarquía? Se basa en un principio llamado principio de localidad, ¿sí? Y el principio de localidad también explica por qué en niveles inferiores del caché no se transfiere de a un dato, sino varios datos a la vez. Entonces, primero a definirles lo que es localidad. La localidad significa básicamente, hablemos primero de localidad temporal. Esto está demostrado, ¿sí? Si usted quiere revisar el libro, allí le van a dar varios ejemplos, ¿cierto? De cómo el concepto teórico de localidad aplica en la práctica, ¿sí? Entonces, hablemos de localidad temporal primero. La localidad temporal se refiere a lo siguiente. Si usted en un momento determinado en su programa tiene acceso a una localidad de memoria, a una dirección, voy a apuntar aquí, ¿cierto? Este eje de acá son direcciones. ¿Listo? Direcciones de la memoria del procesador. Entonces, la localidad temporal se refiere a que si usted en un momento determinado hace un acceso de procesador a cierta localidad de memoria, muy probablemente en el futuro hay una alta probabilidad de que en momentos posteriores en el tiempo, que es este eje de acá, usted vuelva y haga acceso a esa localidad de memoria. ¿Sí? Y eso que acabo de escribir es básicamente la definición de una variable, ¿no? ¿Qué es una variable en un programa? Es una localidad de memoria donde yo guardo información porque la voy a necesitar o la voy a estar actualizando después. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice a mí la localidad temporal? Me dice, vea, si esta variable usted la está usando, déjela ahí cerquita porque seguro que próximamente la va a volver a necesitar o la va a volver a actualizar o la va a volver a usar. ¿Sí? Entonces, yo creo que para todos es lógico, si alguien de pronto no la ve o no lo cree, yo creo que para todos es lógico que la localidad temporal ocurre y muy frecuentemente en cualquier programa que usted quiera desarrollar, ¿no? Repito, si yo tengo una localidad de memoria que estoy usando en este momento, si en un momento T0,
muy probablemente en momentos posteriores a T0 la voy a necesitar otra vez. Entonces, ¿qué significa eso en términos de la jerarquía? Una variable que usted acaba de usar, déjela allí en el caché, téngala ahí cerquita, porque seguro que la va a volver a usar pronto. ¿Sí? Eso es localidad temporal. ¿Sí? Y localidad espacial se refiere a lo siguiente. Si usted ha usado una posición, bueno, y venga, explico primero el gráfico antes de la espacial. El gráfico muestra, yo no sé cuántas localidades de memoria puede haber aquí, ¿sí? En este ranguito que están viendo ustedes. Aquí hay 80.000, una dirección que dice 80.000, aquí hay arriba hay una que dice 85.000. O sea que esto pueden ser, no sé si está bien hablar de 1000 posiciones de memoria distintas, ¿sí? Pero lo que sí veo yo en el tiempo es una gran cantidad de accesos a esos 1000 variables, ¿cierto? Que hay en memoria. O sea que me conviene hartísimo, harto tener esas 1000 variables, pues esas 1000 posiciones de memoria guardaditas en el caché de primer nivel mientras se usan, ¿no? De pronto más adelante, por ejemplo, de aquí para allá, ya se pierde un poco la localidad temporal porque ya dejan de usarse esas posiciones y empiezan a usarse unas posiciones distintas. Pero, por lo menos en este rango de tiempos, si yo logro, ¿cierto? Inteligentemente acomodo ese rango de direcciones en el caché de primer nivel, los tiempos de acceso para la memoria van a ser fabulosos, ¿sí? Pierdo de pronto un poquito de tiempo al principio porque hay muchos fallos, ¿sí? Porque al principio no vamos a encontrar la información ahí en el caché, pero después de tenerla cargada allí en el caché de primer nivel, la vamos a usar mucho. Y la localidad temporal me permite entonces aprovechar esa propiedad y manejar tiempos de acceso. Después de la primera vez, unos tiempos de acceso muy buenos. No sé si hasta ahí de pronto alguien quiera comentar algo, preguntar algo. Eso es localidad temporal y miren cómo guardar la información que se ha necesitado en el caché más rápido para su uso posterior es una buena estrategia. Eso es localidad temporal. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Decir algo? ¿Se entiende ese concepto? Bien. ¿A qué se refiere la localidad espacial? Ese concepto se refiere a que si usted de pronto en un momento determinado usa cierta posición de memoria, ¿sí? La localidad espacial predice que con muy buena probabilidad usted va a usar localidades de memoria de posiciones adyacentes en el futuro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted leyó este datico, esta información aquí la leyó usted. Lo que le dice la localidad espacial es, pues aparte de traer ese dato al caché, ¿por qué no se trae también datos que están ahí cerca? Porque seguro más adelante los va a necesitar. Yo tengo dos ejemplos concretos de la localidad espacial. El primero es el código como tal, ¿sí? Si usted viene en un programa leyendo la posición 1000, ¿cierto? La instrucción que está en la posición 1000 de memoria, pues a menos que haya un salto o alguna cosa rara, le aseguro pues que con muy alta probabilidad la siguiente posición que se va a leer es, por ejemplo, la 1004, es decir, la siguiente instrucción del código. Y luego de esa la 1008 y luego la 1012. Entonces la localidad espacial apunta a eso, ¿no? Leyó esta posición, vamos a traernos datos que están ahí cerquita, en direcciones cercanas, porque seguro las van a editar después. Primer ejemplo, el código como tal tiene alta localidad espacial. El código, el programa como tal tiene alta localidad espacial. Bueno, yo voy a dar un segundo ejemplo, pero se los voy a preguntar a ustedes. ¿Qué otro ejemplo? ¿Quién me ayuda con otro ejemplo de localidad espacial? ¿Cuándo más uno le convendría de pronto traer el dato, pero también los vecinos? Los escucho. Sergio Andrés dice vectores y es muy correcto. Cualquier vector, cualquier arreglo de datos en general tiene localidad espacial, ¿no? Cuando se manipula vectores no se queda solo con el datico de la posición i, sino que empieza a moverse por la memoria trayendo más y más datos cercanos. Entonces, esta localidad espacial es la razón por la cual en muchos niveles de la jerarquía yo no intercambio, no hago swapping de a un solo datico, sino que traigo más y más datos. No me traigo solo la posición i, sino que traigo la posición i y 20 más por si de pronto se van a necesitar en el futuro. Apuntándole a eso es que tenemos localidad espacial. En general, el tamaño del bloque en niveles altos, sobre todo en el primer nivel, es de un solo dato.
no se manejan tamaños de bloque muy grandes en el primer nivel porque cuesta, ¿no? Cuesta plata, literalmente cuesta plata manejar bloques muy grandes, sino que allá arriba se manejan tamaños de bloque de una o poquitas posiciones de memoria, pero en la medida que yo me muevo más abajo en la jerarquía, sí traigo bloques más y más grandes cada vez, al punto que abajo en las páginas, que sería el último nivel, ya la memoria virtual como tal, tenemos páginas de megabytes, ¿sí? 2, 4, 8, 64 megabytes, página grandota, o sea, no me traigo un dato solamente, sino que por el esfuerzo que implica leer toda la información, de una vez cargo 64 megabytes como página para ahorrarme algún tiempo y para apuntarle de pronto a esta propiedad de la localidad espacial. Entonces ahí tenemos los dos tipos de localidad y esas son las que sustentan teóricamente el asunto de las jerarquías y de los cachés, ¿no? Ellas son el sustento teórico para eso. Vamos a hablar entonces de cómo buscar la información. Esto ya es un poquito más concreto, ¿sí? Por ahora, ¿cierto? Para no complicarnos mucho, vamos a asumir solamente dos niveles en la jerarquía. El primer nivel es un caché, como ven ustedes allá arriba, un caché. Y el segundo nivel es una memoria, ¿cierto? Como ven ustedes, de más capacidad. Entonces, una primera pregunta es, ¿cómo se hace el mapeo? ¿Sí? ¿Cómo se mapean posiciones de la memoria total que tiene el procesador, que sería esta? ¿Sí? El procesador asume que la memoria que él tiene disponible es todo esto. Ya les dije que solo son estos dos niveles. Entonces, él cree que tiene toda esta memoria, pero el caché de primer nivel no tiene sino estas posiciones que ustedes ven aquí arribita. O sea, obviamente, y por lo que hemos hablado, son muchas menos posiciones que las que realmente podría mapear el procesador en todo su espacio de memoria, su espacio de direcciones. ¿Ya? Entonces, para responder a esa pregunta del mapeo, una primera respuesta es, haga ese mapeo directo. Directo. El mapeo directo es una estrategia que se usa mucho en niveles altos. ¿Sí? Y el otro lado, digamos, del espectro, la otra opción al otro extremo es el mapeo asociativo, que ahorita lo voy a explicar. Entonces, en un mapeo directo, ¿qué pasa? Dependiendo de la dirección que usted genere, ya se sabe de antemano dónde podría estar la información. ¿Sí? Entonces, ahí está en colorcitos. Por ejemplo, todas las posiciones que están en gris, todas las posiciones que están en gris aquí en la memoria principal mapean al mismo punto en el caché. Todas las posiciones que están en azul aquí en memoria principal mapean a la misma posición del caché. O sea, ya de una, ¿cierto? Con la dirección se sabe dónde hay que buscar en el caché, si la información está o no está ahí. Yo no sé si la pillen, ¿cierto? Puede ser un medio reto. Lo propongo pues a ver si alguien de pronto se pilla ahí con el diagrama cómo es la forma del mapeo. Pero lanzo la siguiente pregunta a ver si alguien me ayuda. ¿Cómo es de la dirección? ¿Cierto? Yo lo voy a explicar igual, pero de pronto alguien bien suspicaz se la pilló. ¿Cómo desde la dirección que genera el procesador, que es la dirección completa, ¿cierto? El procesador entiende que hay una sola memoria y él dice, no, mi dirección es esta completa, ¿sí? ¿Cómo hace el caché para saber si la dirección coincide con la información que se está buscando? Por ejemplo, el caché, ¿cómo hace para determinar si realmente tiene el dato que está pidiendo el procesador? ¿Alguien de pronto del diagrama puede deducir esa información o se tira con alguna teoría al agua? Pues yo diría que por la forma en cómo está formado, digamos, el arreglo, porque si miramos por lo menos el primer rectángulo gris del caché tiene la dirección 001 y donde están los grises, todos tienen la terminación 001, 001, 001 y así. Entonces uno podría analizar de que si yo tengo, digamos, cuatro cachés o cuatro barras grises, entonces podría mirar la posición 00 o en la 01, la 10 o la 11. Pues creería que puede ser por ese lado. Es correcto, ¿sí? En mapeo directo, la estrategia es partir la dirección principal en dos campos. Como bien dice el compañero, ¿cierto? Los últimos 3 bits en este caso sirve para referenciar al caché. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan por ejemplo, en el caso de los azules, todos los azules de la memoria principal terminan en 101.
Ese es el índice, digamos, o la forma en que el caché sabe en qué posición buscar. ¿Sí? Todos los grisecitos terminan en 001. Ya sé, es que no tengo que pensarlo. Ya sé que me toca ir al caché a la posición 001 porque la dirección que generó el procesador es esa. Pues ahí está el asunto del mapeo directo. Eso no va a cambiar nunca en la vida, ¿sí? Una vez definido esa regla, de ahí en adelante se trabaja así. Entonces, la regla sería para mapeo directo sería, tome los últimos bits, ¿sí? Tome los últimos bits de la dirección completa, esa es la regla, ¿cierto? En general. Tome los últimos bits de la dirección completa y úselos como índice dentro del caché, ¿ya? Ya para saber si el dato que está en el caché es o no el dato solicitado, se usan los otros 2 bits. En este caso, a eso le llaman el tag. En el libro de Patterson lo referencian así, el nombre técnico es el tag. ¿Sí? El tag, ahora sí, si ustedes comparan para todos los cuadritos grises, es diferente, 00, 01, 10, 11, ¿sí? Entonces, si el tag generado por el procesador que necesita un dato coincide con el tag del dato que está guardado en el caché, tenemos un hit. Era lo que les hablaba ahorita. ¿Sí? El procesador genera esta dirección completa, grandota, ¿sí? Yo llego y la parto en 2 campos otra vez. El índice, que son los últimos bits, los menos significativos. El índice me permite ir a ver en qué posición del caché podría estar el dato. ¿Sí? Y el tag, que son los últimos bits, los más significativos, que me dicen cuál realmente de las posiciones de memoria está guardada aquí. Y si el tag que yo estoy, que está generando el procesador coincide, digamos, con el que tenía guardado el caché, entonces goleamos, ¿no? Tenemos un hit, porque ¿qué quiere decir eso? Coinciden tanto el tag como el índice. Fui al cuadrito gris, o sea, ya cuadré el índice, cuadrito gris coincide en el índice. Y aquí dentro el tag es el mismo que el que venía generando el procesador. Entonces, ¿qué quiere decir eso finalmente? Quiere decir que el dato sí está guardado en caché. ¿Sí? Ahora, si voy con el índice, por ejemplo, busco acá el dato guardado, pero el tag no me coincide, quiere decir que hay otra posición de las que están mapeadas aquí, otra posición guardando información en el caché. Y ahí lo que tendríamos es un miss, o sea, un fallo. ¿Sí? Si los tags no coinciden, hay un fallo, o sea, el caché en este momento está guardando otra de las posibles localidades de memoria a las que está apuntando ese mapeo directo y no la que está buscando el procesador en ese momento determinado. Entonces ahí habría eso un fallo. Yo los invito a que critiquemos un poquito. ¿Por qué puede ser mala esta estrategia? Yo les digo una cosa, la ventaja, digamos, y por eso se usa arriba, los niveles altos, es velocidad. Como no hay que pensar mucho, no, la complejidad para buscar la información no es muy alta. Casi que inmediatamente yo sé en qué parte del caché puede estar la información. O sea, no hay que pensarlo, repito. Es alta velocidad, pero tiene un problemita. No sé si a alguien se le ocurra qué problema puede tener un caché mapeado con asociación directa. Mapeo directo, ¿qué problema tiene? Pues yo creería que se pierde velocidad porque voy a tener que recorrer toda la memoria y si, digamos, no encuentro la información en ninguno de esos, pues es tiempo desperdiciado cuando podría tomar ese tiempo para ir directamente a donde no la necesito. No, pero yo ahí sí quiero aclarar. Mire, de pronto el diagrama está al revés, ¿cierto? Pero el procesador arranca, el procesador, ¿cierto? El procesador, el micro, pone una dirección, ¿sí? Y usted como que parte la dirección en 2 pedazos. Un índice y un tag. De acuerdo a lo que hemos hablado. Esto es todo mapeo directo lo que estoy explicando, ¿sí? El procesador no sabe de jerarquía, no sabe esto, en teoría pues eso es transparente para él, le pone una dirección y entonces el controlador de memoria llega y parte eso en 2 partes. El índice con el que viene y mira, el índice es 20, entonces vamos a la posición 20 del caché, ¡prum! Mire que es directo, ¿sí? Índice vale 20, ya sé que la memoria, la información podría estar en la posición 20, ¿sí? Entonces caigo a la posición 20 y vengo y reviso el tag aquí en la posición 20. Perdón. Vengo y reviso el tag, ¿sí? Si el tag coincide, listo, el dato está ahí. Si el tag no coincide, el dato no está ahí, genera un fallo y tengo que ir abajo. Ese es, digamos, así rapidito y habladito lo que hace el sistema de memoria para responderle al procesador. Entonces, mire
y por eso me da curiosidad lo que usted dijo, no hay que recorrer la memoria buscando nada. ¿Sí? El índice me dice dónde está de pronto la información, de una, yo caigo, no, es que en la posición 20 del caché. ¿Sí? Y lo que me resta hacer es comparar el tag ahí, dentro de esa posición, a ver si coincide con la que está generando el procesador. Y si coinciden, tengo un acierto. Y si no coinciden, toca pedirle el dato a una posición inferior. ¿Ya? Pues no hay que hacer ningún recorrido así largo, ni dispendioso, ni nada. Con la mera dirección, yo ya sé dónde buscar. Y una vez encuentro el dato que está guardado allí, comparo el tag a ver si coincide y ya. Entonces, no sé, Nixon, ahora sí me expliqué mejor Sí, sí, o, sí, qué me, estamos claros. o qué me querías decir con aquello de recorrer la memoria. No, justamente eso, de que pues no era necesario recorrer todo el TAT, sino que simplemente tratar de, digamos, tratar de tener el TAT como si fuera una especie de mini caché, pues para ser, digamos, más rápido, creería yo. Ya, yo creo que con lo que he escrito está claro pues que el proceso ahí es rápido porque no tengo que pensar dónde está la información, ¿no? Es como, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando tengo cosas importantes, cosas físicas, ¿no? Por ejemplo, las llaves. Yo ya tengo el sitio en la casa donde yo siempre dejo las llaves. Ah, que las llaves de la casa en tal parte. ¿Sí? O que los documentos importantes, yo sé que los documentos están en tal parte, o sea, no hay que pensar, que una copia de la cédula, listo, no, yo sé dónde las tengo, ¿sí? Eso es más o menos la idea del mapeo directo, pero tiene un problemita que todavía no me ha respondido nadie, no sé si alguien me ayuda un poco. ¿Qué problemita le ven ustedes al mapeo directo? No es velocidad, o sea, hablo y repito, velocidad y es muy buena. No hay que pensar, yo ya de una caigo donde debo buscar la información. ¿Cuál puede ser el problema del caché de mapeo directo? Bien, yo contesto entonces, vamos a suponer una situación como la que está allí, ¿sí? Realmente del caché, en este momento el caché tiene 8 posiciones, es un caché ahí de juguete pues para explicar. El caché tiene 8 posiciones. En este momento solamente se están usando 2 posiciones del caché, la que está en gris y la que está en azul. ¿Sí? Y digamos que la que está en gris, por ejemplo, voy a borrar todos estos muñequitos que he hecho. La que está en gris, por ejemplo, en este momento determinado está referenciando esta posición. Los tags coinciden para esta posición de memoria. ¿Sí? Vamos a suponer que el procesador no genera esa dirección, sino esta de acá. ¿Qué va a pasar si el caché está guardando esta posición que estoy marcando en rojo, pero el procesador pide esta otra posición que está por acá? ¿Cómo se llama eso que va a pasar? Lo he dicho ya varias veces hoy. Un fallo, un miss, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando llegue el procesador aquí, porque la flechita siempre apunta aquí, cuando el procesador, perdón, el sistema de memoria llega a buscar aquí la información, los tags no van a coincidir, ¿cierto? El tag de este es diferente al tag de este, y tengo un fallo, ¿no? Se genera ahí mismo un fallo. Sin embargo, volviendo a mirar cómo estaba la memoria caché, uno dice, se generó un fallo, pero mira que ese dato se podría haber guardado en otra parte sin sobreescribir el que venía guardado de acá. ¿Sí? Porque el fallo lo que va a hacer, como el mapeo es directo, el fallo lo que va a hacer es traer este dato, va a cambiar el color. El fallo, el efecto del fallo va a ser traer este dato y sobreescribir el dato previo. Este datico se va a escribir ahí donde estaba este otro. Y este otro se trajo seguro porque se había usado antes. Y la localidad temporal dice que si se usó antes, seguro de pronto se va a usar después. Entonces, el problema del mapeo directo, resumiendo mucho, es que se desperdicia, no es eficiente en el uso del caché. ¿Sí? Bajo este, a subir el otro, habiendo más posiciones en caché donde guardar la información. El caché en otras posiciones, como ven ustedes allí, está vacío. Pero por ser mapeo directo, toca bajar el que está ahí montado. ¿Sí? Usted no puede mover esta posición a otra distinta, sino a la que está mapeada aquí. ¿Eso se entiende?
El caché directo es muy rápido, pero poco eficiente en el uso de la memoria caché. Es rapidísimo, pero desperdicio de alguna manera ciertas transacciones por no tener como cierta libertad para mover la información. Ese es, digamos, el gran problema del mapeo directo. Muy rápido, pero poco eficiente. ¿Estamos claros ahí? ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo se implementa el mapeo directo en hardware? Bueno, aquí hay un ejemplito primero. Entonces tenemos, este es el contenido de la memoria caché, ¿sí? La memoria caché mínimo debe contener el dato que necesito guardar o leer, ¿cierto? Debe contener el tag para poder comparar y se le agrega un bit de válido aquí, bit de válido, porque cuando uno prende el sistema, todos estos bits deben arrancar en que no es válida la información, ¿no? No vaya a ser que la primera vez que el procesador genere una posición, vaya y lea el caché, le consiga el tag por accidente y diga que allá hay información válida, ¿no? Este bit de válido solo se prende desde la primera vez que se usa esa posición, para garantizar que no se lea basura, ¿cierto? O información que viene desde el reinicio del computador. Entonces, el bit de válido es no, o sea, es apagado, es cero, si nunca se ha referido a esa posición del caché, y es uno o es 10 o es válido cuando ya se ha usado al menos una vez, o sea, contiene información que ya se cargó desde antes. Entonces, observen, por ejemplo, yo podría preguntar, ¿no? Problema de libro, problema de parcial, ¿a qué posición de memoria se refiere este dato que está en caché? Esta copia, ¿a qué posición de la memoria principal se refiere? Entonces, la forma de hacer eso es, claro que ahí está la respuesta, ¿cierto? Es recomponer la dirección, ¿cierto? Cojo el tag, que son los bits más significativos. El tag vale 11, 1, 1, en base 2. Y cojo el índice que es 0, 1, 0. Y esta es la dirección, ¿no? Esta es la dirección en la memoria donde está la copia de esta información que tenemos en caché. Compongo el tag, ¿cierto? Con el índice. El índice siempre son los más bajitos y el tag son los bits más significativos. Entonces, aquí está esa posición de la memoria guardadita. ¿Sí? Y además tiene un bit de válido que está prendido, lo que significa que sí se ha cargado con anterioridad aquí información. Básicamente lo que acabo de decir está escrito allí. Esta entrada del caché contiene el dato de la memoria en la posición 11010 y es válido, como se muestra de acuerdo pues a los campos que tiene el caché. ¿Sí? Ahora sí un poquito de hardware. Muy rápidamente, pues, y por no complicarlos mucho, porque realmente aquí no hay una complejidad demasiado grande. Este es un caché físico, o sea, esto está construido así. Este es el caché de primer nivel para un MIPS, donde básicamente los 32 bits se parten en dos campos, el índice y el tag. El índice tiene 10 bits y el tag tiene 20. Alguien me va a decir, profe, eso no da 32, eso da 30 bits. Sí, el índice tiene 10 y el tag tiene 20. Y tiene razón, ¿cierto? Aquí solo se usan 30 bits de los 32. Yo esperaría que alguien me diga por qué. Porque estos dos bits de acá no se miran. Ni para índice ni para tag. Nuevamente una pregunta muy como de libro, ¿no? Muy teórica. ¿Por qué los dos últimos bits, los menos significativos de la dirección del MIPS, no se están usando para direccionar en el caché? Y de hecho ni en la memoria principal tampoco. Con una sola frase de contesta la pregunta. ¿Quién me ayuda ahí? Porque la información se almacena cada 4 bits, entonces no se toman en cuenta esos dos. Ambos tienen razón. Enrique también dice porque las instrucciones están organizadas en MIPS de esa manera. Sí, tienen razón ambos. La frase sería, y de pronto corrigiendo un poquito o completando la respuesta de Enrique Antonio, porque las direcciones en MIPS están alineadas. ¿Sí? La frase sería esa, porque las direcciones en MIPS están alineadas. Siempre son múltiplos de 4 y todos los múltiplos de 4 tienen estos bits en 0. Entonces, eso no hay que revisarlo. ¿Sí? Y corrigiendo un poquito, completando lo que dice Enrique Antonio, no son solo instrucciones, también son datos. O sea, las variables también tienen esa propiedad de que las direcciones
siempre son múltiplos de 4. Entonces aquí va a haber 0, 0, 100. Otra pregunta clásica para este diagrama que ven ustedes aquí. El índice es de 10 bits. Bueno, que ahí está la respuesta también, pues. ¿De qué tamaño es el caché de primer nivel para este procesador MIPS que tenemos aquí? Si el índice es de 10 bits, ¿de qué tamaño es el caché? ¿Cuántas posiciones distintas tiene el caché? Si el índice es de 10, yo podría direccionar o referirme a 2 a la 10 lugares distintos. 2 a la 10 da 1024. Es decir, este es un caché de 1K. Aquí está bajito la respuesta, ¿no? Este caché tiene 1K posiciones diferentes. Hay 1024 lugares distintos donde podría estar la información que yo necesito, ¿sí? 1024 lugares diferentes. Entonces, como ven ustedes acá, de la dirección completa, 10 bits son de índice. Con esos 10 bits, yo busco, ¿cierto? Acá busco cuál de las 1024 posiciones diferentes es la que me está pidiendo el procesador, ¿sí? Digamos que en este caso el índice cayó aquí. Y lo que sigue es comparar los TAC. O sea, los 20 bits que está generando el procesador como dirección, vengo y los comparo con el TAC que está guardadito acá, ¿sí? Aquí hay un igual. Me imagino que ustedes ya saben que realmente lo que se hace es una resta, como se hace dentro del procesador para los saltos condicionales. Aquí hay una resta. Y si esa resta da 0, entonces aquí la salida vale 1, diciendo, sí, son iguales. El TAC que hay en el caché y el TAC que en el procesador son iguales. ¿Eso qué significa? Que sean iguales los dos TAC, el que tiene guardadito el caché y el que generó el procesador. ¿Quién me dice, habladito, cierto, textualmente, qué significa? Que Tiene está un generado. acierto. Falta una cosita para acierto, pero ya casi. Estamos a punto de tener un acierto. ¿Qué más le falta a eso? Que el dato sea válido, es decir, que anteriormente alguien haya escrito allí en esa posición, que no sea una cosa que prendió el computador y que coincidencialmente me dé el tag, pero que aquí no haya información válida. Entonces le falta eso. Entonces ese 1 lo combino con el 1 del válido, por ejemplo, y esa me dice, ah, sí, todas las condiciones se cumplen, el tag está correcto, alguien había escrito antes a esa posición, entonces tenemos un acierto, ¿sí? Y si hay un acierto, entonces el datico que viene acá, que son los 32 bits que está pidiendo el procesador, se le mandan directamente. Si hay un fallo, pues ya ahí hay que entrar a mirar todo un protocolo, ¿cierto? Para pedirle al nivel inferior la información que está solicitando el procesador. Pues ese es, digamos, el funcionamiento. Miren que no es difícil. El funcionamiento en hardware de este caché de primer nivel. ¿Cuánto es el tiempo de respuesta? Lo que se demore respondiendo el caché con el TAC. Este hardware de acá que no debe consumir mucho tiempo, ¿cierto? El tiempo de respuesta realmente es muy, muy, muy rápido, porque nosotros sabemos de antemano dónde buscar la información. O sea, de una caigo aquí para buscar si el tag coincide, si el bit de value está activo y demás, y de una puedo generar la respuesta a la memoria. ¿Preguntas de ese esquema? Bien. Tal como les había mencionado ahorita, no siempre se transfiere un solo dato. A veces entre niveles no se transfiere un solo dato, sino que transfiere bloques de tamaño mayor a 1, ¿cierto? En vez de un dato se transfieren 4, 8, 16, como dice acá en el eje de abajo, el eje horizontal, o hasta 256 datos contiguos, ¿sí? Y esta es una medida, en este eje está el tamaño de bloque, para que ustedes se fijen, esto es un banco de pruebas pues para el MIPS. Tamaño de bloque en el eje horizontal, tasa de fallos en el eje vertical, ¿sí? Entonces, se ha mostrado empíricamente que esa tasa de fallos tiene una forma de U. Al principio, cuando usted maneja tamaños de bloques más grandes, le baja a la tasa de fallos. Le baja a la tasa de fallos, ¿sí? Pues, aparentemente convendría mucho seguir incrementando el tamaño del bloque para que la tasa de fallos siga bajando, pero luego, después de un momento, de un punto, ¿cierto? Ese punto no está claro y depende de pronto del tamaño del caché. Estos de acá de la derecha son los tamaños del caché completo, ¿cierto? Son los tamaños del caché completo.
Si usted de pronto maneja ya bloques demasiado grandes comparados con el tamaño del caché, 256 es un octavo de 4K, ¿sí? Ahí ya la tasa de fallo vuelve y empieza a crecer porque ya hay poquitas posiciones en las cuales se puede guardar la información. Entonces hay como un punto crítico, un punto óptimo, digámoslo así, para los tamaños de bloque, ¿sí? Hay una U y usted lo que le conviene a esa U es el mínimo, ¿sí? ¿En qué punto el tamaño del bloque es tal que tenga una tasa de fallo lo más pequeña posible y que no se va a seguir incrementando porque ya el caché es demasiado pequeño para esos bloques tan grandes? Esa es más o menos la pregunta, ¿sí? Aquí hay de pronto unos gráficos que le pueden ayudar a responder esa pregunta en función del MIPS y de diferentes tamaños de memoria caché. El tamaño del bloque no siempre conviene así grandotote tampoco. Repito, tiene que ver mucho con la comparación entre el tamaño completo del caché y el tamaño del bloque que quiero intercambiar entre diferentes niveles de la jerarquía. ¿Eso está claro? ¿Estamos claros ahí? Perfecto, gracias. Bueno, ¿hay otra opción aparte del mapeo directo? La respuesta es sí la hay, ¿sí? Hay otra opción. Y la palabra clave ahí es asociatividad, ¿sí? Asociatividad. ¿Qué significa asociatividad? Básicamente que no hay una posición fija en el caché para guardar la información de la memoria principal. Volvemos a la situación en la cual hay una sola memoria principal y un solo nivel de caché. Entonces, este diagramita lo que muestra son tres opciones, ¿sí? Primero, las extremas. Voy a empezar por esta de acá. En un caché en mapeado directo, esta posición de memoria siempre debe ir a buscar información aquí. No hay donde más. Las demás posiciones pueden estar vacías y todo, y usted podría aprovechar para guardar información en otra parte, pero el mapeo directo lo obliga siempre a revisar es esta y solo esta posición, ¿sí? Posición extrema. Entonces, mapeo directo, poco eficiente, pero muy veloz. Listo. La otra opción es ¿cuál? Esta otra de acá. Esto se llama caché con mapeo completamente asociativo. Fully associative, como dice arriba. Este bloquecito de la memoria principal podría estar guardado en cualquier parte del caché. Muy eficiente, ¿sí? Esto lo usan en los niveles bajos. Es muy eficiente, pero toma un tiempo. Ahí sí, repito las palabras de alguien que habló ahorita. Toca empezar a buscar en cuál de todas estas, aquí no está, aquí tampoco está, aquí tampoco está, en cuál de todas estas posiciones del caché podría estar o pudiera estar el dato que tengo o que tengo que buscar de la memoria principal, ¿sí? Puede estar en cualquier parte, pero eso ya me implica unos tiempos de búsqueda más altos, aunque se usa de manera muy eficiente esta caché, por ejemplo. Muy eficiente porque, pues, si yo encuentro una posición vacía, meto el dato ahí, no tengo que sobreescribir nada de un caché de pronto que está guardando una variable anterior, ¿ya? Entonces, es muy eficiente, pero muy lenta. Y el intermedio entre estos dos es la que tenemos acá. Se llama caché asociativo por conjunto. Entonces, este datico podría estar en esta posición o en esta posición del set 0, como ven ustedes allí. El caché está dividido por sets, por conjuntos. Entonces, en el conjunto 0 podría estar en dos posibles posiciones la información. Entonces, es medio rápido, ¿por qué? Porque yo sé que puede estar aquí o acá, en alguna de estas dos, en esta posición o en esta otra. Entonces, no tengo que buscar en toda la caché. Entonces, es algo rápido. Y es medio eficiente también porque si de pronto una de las dos posiciones está ocupada, yo podría ocupar la otra. O sea, no estoy como tan amarrado a que siempre sea la misma posición. Entonces, el caché asociativo por conjunto se usa en niveles intermedios del caché porque explota lo mejor de las dos, ¿no? Es medio rápido y medio eficiente en el uso de la memoria. Esta directa, como ya les dije, se usa muy arriba por lo veloz y esta, como ya les dije, se usa muy abajo por lo eficiente. Porque mover páginas, por ejemplo, de 64 megabytes cuesta. Pues yo quisiera, pues, tener almacenado en la memoria principal las páginas de una manera muy eficiente para no tener que estar intercambiando a cada rato páginas, porque sale caro en términos de tiempo. Entonces, muy eficiente y lenta, muy rápida pero poco eficiente y un intermedio entre ambas cosas, ¿sí? El caché asociativo por conjunto lo que hace es tener unas cuantas posiciones, no todas, pero unas cuantas, donde pudiera estar la información y yo ahí la busco allá.
Aquí creo que viene un esquemita de un caché asociativo por conjuntos de 4 vías, 4 ways, como dice acá en el título, ¿sí? Caché asociativo por conjuntos de 4 vías. Entonces, otra vez, las 1000 posiciones que yo tenía en el caché anterior, que era directo, completo, directo, los organizo en 256 posiciones, pero de a 4 columnas, ¿ya? Entonces, son 4 vías porque son 4 columnas, o sea, si me generan un índice acá, este índice me puede dar información que puede estar posiblemente en 4 posibles lugares, en 4 potenciales lugares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el índice ya no es de 10 bits, sino solo de 8, porque redujo la cantidad de posiciones de caché posibles de 1000 a un cuarto, o sea, de 1024 bajamos a 256, ¿sí? Y el índice me dice, eso puede estar allí, en esta fila puede estar, pero la fila tiene 4 posibles lugares, cada uno con un tag distinto y con un bit de válido distinto. Entonces, son 4 vías, repito, porque entonces yo podría comparar con este tag, de pronto está acá, con este otro tag, de pronto está aquí también, con este otro o con este otro, ¿sí? Y si de pronto en alguno de los 4 hay coincidencia en cuanto al tag y el bit de válido está prendido, entonces una de estas 4 compuertas han, homologando lo que ya expliqué para el mapeo directo, una de estas 4 compuertas me da un 1 y un 1 acá genera un hit, ¿sí? Y aparte de eso, este multiplexor escoge cuál de los 4 datos, perdón, que están almacenaditos acá en cada columna, se usa para pasarle al procesador. Aquí tengo un ejemplo, ¿cierto? Gráfico de cómo es el hardware para un caché de 4 vías. Si, por ejemplo, el dato está realmente guardado aquí en este, ¿sí? El tag aquí coincide, el bit de válido coincide, eso genera un 1 acá, y una línea del multiplexor obliga a que ese dato, que es el que viene por aquí, sea el que termine siendo entregado al procesador. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Bien. Ya casi que terminando. No hemos hablado mucho de las escrituras, ¿sí? Hay un concepto en cachés de memoria que se llama consistencia, que se refiere a que si un dato está escrito en alguna posición de la caché, el mismo dato, la misma copia que hay en las demás jerarquías, niveles de la jerarquía, tiene que coincidir, ¿sí? Si no coincide la variable j que está en el primer nivel del caché con la variable j que está en el segundo o en la memoria principal, se dice que el dato no es consistente. Entonces, uno desearía, ¿cierto?, que haya consistencia, pero si usted quiere consistencia, cada que usted escribe en el primer nivel del caché, tiene que hacer escritura también en todos los demás niveles que hay de ahí para abajo. Entonces, la consistencia se maneja con lo que llama escritura directa, write through. Escritura directa quiere decir básicamente, repito, que cuando usted escribe en alguna variable que está en el primer nivel, tiene que inmediatamente escribir en todas las demás que hay de ahí para abajo. Y eso cuesta tiempo, porque todas las demás memorias son lentas, ¿sí? Todos los niveles de ahí para abajo son más lentos. Entonces, write through, escritura directa, asegura consistencia, porque cada que usted escribe en una, escribe en todas las copias. Pero genera un problema de tiempo, no de velocidad. Aunque también hay muchos procesadores que mandan a escribir y siguen trabajando. Entonces también se ganan un tiempito ahí. La otra opción es, no, yo escribo, por ejemplo, la variable j la escribo solamente en el primer nivel del caché. No le pierdo pues tiempo a escribir en todas las demás. ¿Sí? Escribo la variable j solamente en el primer nivel del caché y cuando toque bajar esa variable de ahí, yo llevo por ahí alguna cuentica, ¿cierto? Tengo en una tabla guardado, tengo claro, ¿cierto?, que esa variable fue escrita y que no ha sido actualizada en niveles inferiores. Entonces, cuando me toque bajarla porque tengo que escribir otra cosa en el caché, es mi obligación, ¿cierto?, actualizar la información de los niveles inferiores de la memoria. Esa estrategia se llama write back o post-escritura, ¿no? Escritura posterior. Es diferente a esta, ¿no? Aquí escribo de una en todos. Aquí escribo solamente en el primer nivel y aplazo la escritura en los demás niveles para cuando ya me toque, haya un fallo y me toque sobreescribir el dato que está ahí, ¿cierto? Ya no va a la variable j, sino que va a otra cosa. Entonces, antes de bajarla de ahí, y eso es sobreescribir el dato, yo actualizo las copias de j que hay en los demás niveles.
Esto me garantiza alta velocidad, pero tiene un peligro, que es que no hay consistencia. Entonces, que puede, por ejemplo, perderse información, fallos de página, lo que hemos hablado antes, ya me genera un problema grave. Por ejemplo, mantener varias copias de la variable j con diferentes valores en la memoria. Bueno, unos datos de desempeño. Yo creo que esto lo vamos a dejar para la próxima clase porque ya estamos sobre el tiempo. Aunque ya casi terminamos, yo más bien voy a dejar allí. ¿Listo? Todavía me faltan algunas cositas por mostrar, entonces vamos a dejar allí por ahora la presentación. No sé si hay alguna pregunta o comentario de lo que venía hablando con respecto a las escrituras en la jerarquía de memoria. Bien. Si no hay preguntas, voy a dejar de grabar.